Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Esta semana el gobernador Maximiliano Puyaro entra en una especie de fase 2 de su gobierno. Va a ir este miércoles a la legislatura a abrir el periodo de sesiones ordinarias. El discurso del 1 de mayo suele ser un evento importante dentro del calendario político de la provincia y el gobernador suele ir a trazar una suerte de balance de gestión, a adelantar cuáles van a ser los proyectos que va a impulsar en la segunda parte del año, establece prioridades de gestión, como decíamos, adelanta proyectos y de alguna manera también establece conflictos, adversarios para esa etapa. Lo cierto es que Puyaro está en una situación muy diferente a la que enfrentó su antecesor, el exgobernador Omar Perotti, que tuvo una legislatura muy hostil, donde lo que ahora es Unidos para Cambiar Santa Fe tenía una mayoría muy clara en diputados, con un Senado donde el peronismo era mayoría, pero justamente por una situación de mucha conflictividad con el Poder Ejecutivo, con la Casa Gris, en ese momento el bloque se partió en dos. Y aunque en la segunda parte del gobierno de Perotti pudo sellar alguna suerte de tregua, de convivencia más pacífica, pero nunca se pudo restablecer la confianza entre los distintos sectores. Puyaro, por el contrario, juega claramente de local en esta legislatura. Unidos tiene mayoría en diputados, incluso tiene los 2/3 en el Senado. Eso le permitió a Puyaro en estos casi 5 meses de gobierno poder sancionar de una manera muy rápida todo un paquete de leyes que al gobierno le interesaban, leyes como la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, la reorganización del Ministerio Público de la Acusación. Son todas normas que están vinculadas con la gran demanda de la sociedad y que un poco fue la ola que llevó a Puyaro hacia la gobernación, que es la cuestión de la seguridad. Se espera justamente que seguridad y justicia sea uno de los grandes hilos, uno de los grandes temas del mensaje del gobernador en la legislatura. Seguramente Puyaro va a destacar las distintas acciones que llevó adelante el gobierno desde diciembre, acciones que tuvieron como repercusiones, más allá de que dicen los funcionarios que estaban dentro de lo esperado, estos homicidios tremendos, brutales de trabajadores que tuvimos en la primera semana de marzo, y el gobernador seguramente va a insistir en que este es el camino correcto para lograr efectivamente la pacificación de Rosario, o por lo menos que la violencia llegue a niveles más normales y a tono con lo que sucede en otras grandes ciudades del país. Ahora, Puyaro también va a hablar de producción, una de sus grandes obsesiones, va a hablar de obra pública, va a hablar de educación. Según dicen desde el entorno más próximo al gobernador, el tono del discurso va a ser conciliador, con menos diagnóstico y más propuestas, más enfocado en las soluciones, que es lo que verdaderamente le interesa a la población. Ahora, este periodo de sesiones ordinarias que empieza este miércoles también es una etapa donde el gobernador de alguna manera pierde el monopolio de la agenda legislativa, donde los distintos diputados y senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen la capacidad para poder presentar proyectos propios. Las cámaras de alguna manera se autonomizan y pueden tratar los proyectos, la agenda que más creen conveniente. Está claro que ningún integrante del oficialismo, sobre todo, va a salir a trabajar abiertamente por un proyecto que el gobernador no crea o con el cual esté en contra, pero Unidos es una coalición efectivamente muy heterogénea, muy amplia, con distintos socios, donde juegan distintas tribus del radicalismo, del socialismo, otros espacios políticos menores, pero que también tienen su peso. Y algunos, como el caso del socialismo, o incluso el caso del pastor evangélico Walter Ione, que es un puyarista de la primera hora, vienen empujando la cuestión de la reforma constitucional. Por ahora, el gobierno dice que ese tema no está en agenda. En general, el tema de la reforma suele postergarse porque se piensa que no está entre los temas más urgentes que tiene en consideración la ciudadanía. Y es cierto, pero intenta que sea la propia legislatura la que lo impulse. Es una semana muy importante para Puyaro por el tratamiento de la ley Bases. En el Congreso ya el mismo gobernador se diferenció de alguna manera del gobierno de Milei. Lo hizo con la marcha universitaria, donde incluso le pidió al presidente que reflexione sobre lo que está sucediendo con la asfixia presupuestaria a las universidades, y lo hizo también en la Bolsa de Comercio de Rosario,
donde planteó un reclamo muy fuerte con respecto a la parálisis de la obra pública, la falta de infraestructura vial para trasladar la producción. Incluso la provincia va a emitir bonos por 50.000 millones de pesos justamente para suplir este déficit y cubrir lo que la nación no hace. Puyaro de alguna manera se está parando desde un lugar de defensa del santafesinismo, de lo que son los intereses de la provincia. Lo cierto es que con esa bandera entra cuando él considera que se están haciendo afectados los intereses de Santa Fe en el terreno nacional para confrontar con el gobierno, pero sin entrar en una escalada con Milei, a diferencia de lo que pasó con Nacho Torres, con el gobernador de Chubut a comienzos de año, y se concentra en la provincia donde, como decíamos, está entrando en una nueva fase de su gobierno. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa Testigo. Viene Sonia Martorano, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Santa Fe por el peronismo. También Alejandro Rosselló, referente del PRO Santa Fe, del espacio de la vicegobernadora Gisela Escaglia, y también Roque Cantoya, director de la consultora Doxa Data. Quédense, arrancamos con Mesa Testigo.